buenos días, hermanos. Que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana. Y quiero en esta mañana tocar el capítulo 4 de Efesios. Seguimos siempre con la serie Pasión en la prisión. Hoy nos toca Filipenses 4 y el título en esta mañana del mensaje es El mandamiento de la alegría. El mandamiento de la alegría. Y para mí por lo menos es un tema muy interesante porque cada vez que alguien me dice, no estés triste, alégrate, ¿verdad? Es como que no es tan fácil hacer el cambio, ¿verdad? No es tan fácil cambiar lo que sentimos. Yo tenía un conocido que siempre contaba acerca de una canción que su mamá le obligaba a cantar mientras le hacía limpiar la casa. Entonces cada vez que le agarraba la escoba o el trapo, el repasador, lo que sea, su mamá le decía que cante y él cantaba una canción que decía la letra: yo soy feliz porque ayudo a mi mamá. Y no sé qué tan sinceramente él cantaba, pero tenía que cantar. Y también recuerdo muy bien que a muchos de nosotros, nuestros padres nos enseñaron también en nuestras casas, ya de niños posiblemente, acerca del perdón, de lo importante que es perdonar. Y siempre me viene a la memoria cómo nos enseñaban muchos de ellos, por lo menos, cuando nos peleábamos con nuestros amiguitos del barrio, nuestros hermanos menores o en la escuela. Y para liquidar el pleito venían y nos decían, bueno, terminó, pídanse perdón. Perdón, tenías que decir, ¿verdad? ¿Te gusta o no? Tenías que decir perdón, no sé qué tan sincero podría ser ese perdón, pero decíamos. Y para cerrar el trato y terminar la lección, ahora abrácense. Y nos dábamos ese abrazo de fuego y azufre que tampoco sé qué tan sincero era en nuestro interior ese abrazo, pero nos enseñaban algo excelente que era perdonar. Todo esto me trae a la memoria el mandamiento que encontramos en Filipenses 4, que quiero invitarte a leer. Filipenses 4, pueden dejar sus Biblias abiertas ahí porque vamos a ir leyendo algunos versículos de a poco. Filipenses 4:4 dice lo siguiente: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocíjense. Y la pregunta que sigue a este mandamiento es: ¿cómo yo puedo regocijarme en el Señor si esto no es para nada lo que yo siento? ¿Cómo puedo alegrarme sabiendo bien que estoy lleno de problemas, lleno de preocupaciones? Y alguien viene y me dice, alégrate. Como si fuese tan fácil, ¿verdad? Como si fuese muy sencillo cambiar lo que tengo en mi mente, lo que tengo en mi corazón y alegrarme. A veces lo que no tenemos presente es, cuando decimos esto, que este mandamiento de alegrarnos, de regocijarnos en el Señor no viene solito. No está ahí, capítulo 4, regocíjense y terminó el capítulo. Sino que viene con otros mandamientos, sus hermanos mayores y menores ahí en el medio. Y eso me gustaría que podamos tener presente para que podamos realmente regocijarnos en el Señor. Y el primer mandamiento que quiero mencionar esta mañana, quiero mencionar 3 mandamientos que están ahí juntos, es vivir en armonía. Pueden fijarse en sus Biblias, siempre en Filipenses 4, el versículo 2, dice, ruego a Evodia y ruego a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Esto está antes del mandamiento de regocíjense, alégrense. El pasaje no nos dice mucho acerca de la naturaleza que había, de la naturaleza del conflicto que había entre estas personas. Sí sabemos que si a Pablo le pareció prudente o importante poner este pedido, este mandamiento en una carta que se leería en público, y no solamente en esa iglesia, sino capaz en todas las iglesias, probablemente haya sido algo muy importante. Por eso está ahí. El tema de vivir en armonía es algo mucho más fuerte en la Biblia de lo que solemos tener presente. El tema de vivir en armonía para el Señor es mucho más importante, le da mucha más importancia que la que nosotros normalmente le damos. Algunos pasajes hablan de esto. Quiero ver 3 pasajes que hablan acerca de esto y 3, podríamos decir, características de lo que es vivir en armonía. En primer lugar, es un prerequisito para la adoración.
Mateo 5, 23 y 24 dice así la Biblia. Jesús está hablando: por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Es un prerequisito para adorar al Señor. O sea que todo el tiempo que estuvimos ahora acá juntos, cantando, leyendo la Biblia con la bienvenida y todo lo demás, el Señor te dice: si tenés algún problema con alguien, anda primero, arreglate, si se puede arreglar, y después venir y a escuchar tu adoración. Voy a recibir tu alabanza, voy a recibir las ofrendas que diste. Pero antes, yo no recibo eso. Primero anda, reconciliate y luego vení y adorá. Es un prerequisito para la adoración el que vivamos nosotros en armonía. Y no es necesario ahondar demasiado en esto, solo vivimos que es tan importante que vivamos en armonía unos con otros que el Señor ni siquiera recibe nuestra adoración si no logramos esto. ¿Qué más podemos decir acerca del vivir en armonía? Otro pasaje, 1 Pedro 3:7, nos enseña, especialmente a los casados, que es una condición previa a la oración, algo tan básico como la oración. Dice 1 Pedro 3:7, ustedes maridos, de la misma manera vivan con ellas, con sus esposas, con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Vivir en armonía no se refiere solamente a nosotros como iglesia, se refiere también al hogar. Y ahí sí que cuesta mucho porque ahí nos vemos las caras todos los días. Nos levantemos de buen humor o de mal humor. Yo no puedo sencillamente esquivarme porque sí o sí vamos todos a usar la misma cocina, todos usamos el mismo baño, capaz nuestra ropa está toda metida en un gran ropero dentro de la casa y sí o sí vamos a cruzarnos. Así que cumplir este mandamiento es tan importante que nos permite orar. Algo tan básico, orar. Y si no estamos viviendo en armonía, el Señor ni siquiera escucha nuestra oración. ¿Qué más podemos decir acerca de vivir en armonía unos con otros? En Juan 13:35 encontramos que es la manera en que mostramos que somos discípulos de nuestro Señor. Dice Juan 13:5, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Si tienen amor los unos por los otros. Vivir en armonía es todo un desafío. Es un desafío muy grande. En ocasiones, la salida más fácil es no relacionarnos mucho. Mantener las relaciones así en un tono bastante superficial, ¿verdad? Porque cuando nos conocemos de nombre y nada más, es fácil. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo está fulano? Bien, chao, nos vemos, que te vaya bien. Nos vemos el próximo domingo. Pero cuando comenzamos a relacionarnos a un nivel más profundo, cuando nos damos ya el permiso unos a otros de conocernos en profundidad, en saber cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras metidas de pata, incluso cuál es nuestra vida pasada. Vivir en esas condiciones sí que cuesta hacerlo en armonía. El desafío es vivir en armonía. Y voy a hacer dos preguntas a lo largo de todo el mensaje. El título de este mensaje es el mandamiento de la alegría o el regocijo. Y voy a repetir estas dos preguntas todo el tiempo. ¿Falta gozo en tu vida? El mandamiento del Señor es regocíjense. Y pregunto, ¿falta gozo? ¿Falta vigor o entusiasmo por vivir en la vida de fe? No te digo por tu club o por que te entusiasme, pero ¿falta gozo o entusiasmo por tu vida cristiana? Tal vez lo que falta es que vivas en armonía con tu iglesia. Porque es un requisito. Sin esto nunca vas a vivir en el gozo pleno del Señor. Que nos ames sinceramente a nosotros, los pastores, a tus maestros de escuela dominical, a los hermanos que están a tu lado. Que ames sinceramente
Tal vez si no hay gozo o entusiasmo en tu vida espiritual, falta que vivamos en armonía. No solamente aguantándonos, sino amándonos, para que la gente que esté afuera pueda decir, estos realmente son discípulos del Señor, porque se aman. No es que se conocen nomás, se aman. Y es un desafío grande vivir de esta manera. Así que, en primer lugar, vimos que vivir en armonía es uno de los mandamientos que acompañan al de regocijarse. Así que es un comienzo. Si quiero regocijarme, tener el gozo del Señor, tengo que amar a mi iglesia. Y no cuesta mucho reconocer la importancia de esto y ver que en muchas ocasiones no le damos la suficiente importancia a esto. O al menos no le damos la misma importancia que el Señor le da a este asunto. Además de vivir en armonía, el regocijo viene acompañado de otro mandamiento que es nuestro segundo punto: quitar fuera el afán. Si yo quiero vivir en gozo, tengo que quitar de mi vida el afán. Al igual que el mandamiento del perdón, este es un mandamiento difícil de vivir. Lo bueno es que el apóstol Pablo acá nos explica cómo tenemos que practicar este mandamiento. En el versículo 6, pueden leer ahí conmigo Filipenses 4:6, dice: por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si existe algo que es capaz de quitarnos todo el gozo que podamos tener, eso es el afán. ¿Qué es el afán? La Biblia habla en muchos pasajes acerca de qué es el afán y cómo nosotros vivimos en el afán. Y debemos decir que el afán desnuda completamente nuestra falta de fe, nuestra carencia de fe. Es interesante que la palabra original para la palabra que se traduce afán en la Biblia, en griego, es la palabra merinao, que se traduce literalmente como algo que está dividido en partes, algo que está partido en pedazos. Eso es el afán. También incluye la palabra original la idea de estar siendo estirado en muchas direcciones al mismo tiempo. Eso es afán. Y creo que es exactamente eso lo que sentimos cuando estamos afanados y a veces ni cuenta nos damos. Que sentimos que nos están estirando para todos lados y que sencillamente no podemos cumplir. Sentimos que las necesidades nunca acaban, que los problemas nunca terminan. Es más, parece que nuestros problemas se casan unos con otros y tienen hijos. Y sus hijos se casan con los problemas de los demás y vienen todos a nuestra casa y hacen un círculo alrededor de nosotros, empiezan a cantarnos, empiezan a estironearnos y no hay forma de salir de ese círculo. Eso es lo que se siente el afán. Y si te estás dando cuenta por primera vez capaz en esta mañana, había sido yo estoy afanado. Esta es la descripción y la Biblia nos dice cómo podemos superar esto para vivir en el regocijo del Señor. El apóstol Pablo nos dice: sencillamente presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración con acción de gracias. Esa es la única manera bíblica de superar el afán. Podemos buscar muchas otras maneras. Mejores sistemas para organizar nuestra agenda, nuestro presupuesto y muchas otras cosas más. Pero si no dependemos del Señor, posiblemente nunca vivamos en el gozo que Él nos puede dar. Y quiero leer un pasaje un poco largo. Pueden abrir sus Biblias si quieren en Mateo 6. Quiero leer un pasaje largo que quiero leer más que en beneficio del mensaje, en beneficio a mí mismo, porque me gusta leer este pasaje. Siempre me hace bien leer este pasaje en el que el Señor habla del afán. Mateo 6, vamos a leer del 25 en adelante. Mateo 6, 25 en adelante, dice así la palabra de Dios: por tanto les digo, Jesús está hablando nuevamente, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura 1 milímetro? ¿Por qué se afanan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos.
Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está, y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se afanen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero el Padre de ustedes, que está en los cielos, sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Hasta ahí la palabra de Dios. Y pregunto, ¿no es una de las cosas que nos preguntamos a diario? ¿Qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? Yo sé que esto es algo que yo me pregunto a diario. ¿Qué vamos a comer? Y varias veces en el día en realidad me pregunto, ¿qué vamos a comer? A veces almuerzo y ya estoy pensando, ¿qué vamos a cenar? Y es una pregunta que nos hacemos porque tenemos esas necesidades. Prácticamente trabajamos para comer, aunque algunos comen para trabajar, demasiado les gusta trabajar. Pero es una pregunta que todos nos hacemos, ya seamos de la familia de la fe o no. Pero lo interesante es que aún aquellos que tienen abundancia se hacen esta pregunta, tal vez para mantener su nivel de comodidad. Pero el Señor nos dice, no se afanen. Su Padre que está en los cielos sabe que tienen necesidades de todas esas cosas. Y nos compara con los lirios del campo, nos compara con las aves. Y Dios cuida a cada una de ellas. ¿Acaso no valemos más nosotros que ellos? La respuesta es sí, valemos más. Otro de los significados que incluye la palabra regocijo o alegría, el mandamiento al regocijo en el original, es la idea, esto es muy importante, la idea de ser consciente del favor del Señor para con nosotros. Yo puse ahí en la ilustración una imagen muy alegre, así, bombas y qué sé yo. Pero no se trata de una celebración siempre. En lo que en realidad se trata, el mandamiento del regocijo, la alegría, el gozo del Señor, es un mandamiento a que seas consciente de todo lo que el Señor te da. De cuánto el Señor te bendice, de tener presente todas sus bendiciones. Eso es el regocijo cristiano. ¿Cómo no sentir paz en medio de la tormenta si sabemos que el Señor mismo nos está cuidando? Es Él quien nos sostiene. Podemos incluso llegar a puntos de angustia en nuestra humanidad, muy graves, muy severos. Pero el corazón en lo profundo debe tener esa paz de la cual recién estábamos cantando. Una paz que no tiene explicación. Incluso, en muchas ocasiones, las grandes bendiciones del Señor pueden convertirse en nuestra fuente de afán. Un trabajo nuevo, una gran bendición, pero repentinamente se convierte en tu afán. Una nueva oportunidad para desarrollar algún talento, alguna habilidad, algún estudio, una gran bendición, pero se puede convertir en tu afán. Una casa nueva, un auto nuevo, lo que sea nuevo, una bendición del Señor, pero puede llegar a convertirse también en tu afán, porque estás pensando todo el tiempo en eso, incluso cómo cuido mis bienes materiales que el Señor me dio, y nos pasamos poniéndole alambrado a todo lo que existe, y de repente nos damos cuenta de que nos afanamos y que la bendición misma del Señor, nosotros la convertimos en nuestra fuente de afán. Y ahí tenemos que decir una dura verdad. Algo que no nos gusta escuchar, pero que tenemos que decirlo. En el mismo capítulo 6 de Mateo se menciona una grave enfermedad espiritual que muchos de nosotros sufrimos en ocasiones, que se llama politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? Es tener más de un Dios. Mateo 6:24, antes de todo lo que estuvimos leyendo ahora, dice: nadie puede servir a dos señores.
porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Esta es la frase con la que empieza esta enseñanza de Jesús. No se afanen, porque tienen un Dios, un solo Dios, quien les cuida. No es el sistema de alarmas, no es el cheque que vas a cobrar sí o sí a fin de mes porque tenés un salario fijo seguro. No es el seguro de salud que tenemos. El Señor es quien controla, sostiene nuestras vidas. Y si ponemos nuestra fe en cualquier otra cosa, te garantizo que el afán va a estar en tu vida día a día. Día a día, por mucho o poco que tengas, el afán va a ser parte de tu vida. ¿Qué puedo hacer yo para vivir en el gozo del Señor? Tengo que asegurarme yo mismo, cerciorarme de que estoy adorando yo a un solo Dios, un solo Señor. No hay otro amor más grande en mi vida que mi Dios. No le estoy adorando a las riquezas, no le estoy entregando mis talentos y mis dones a nadie más que a mi Dios. No le estoy dando lo mejor de mi vida a nada que pueda perecer en esta tierra, sino a mi Dios. El resultado de esto, ¿qué va a ser? Pablo lo describe en Filipenses 4. Seguimos siempre en Filipenses 4, versículo 7. Luego de entregar a Dios nuestras peticiones, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Voy a repetir las preguntas que hice anteriormente. ¿Hay gozo en tu vida? ¿Hay entusiasmo en tu vida cristiana? ¿Hay esa efervescencia de que quiero contar, quiero alegrarme en el Señor, tiene que salir de mí brotando el amor de Dios, el gozo del Señor? Tal vez el problema sea que estés sirviendo a más de un Señor, que estás viviendo en pleno afán y ni cuenta te diste. En esta mañana el Señor te dice: no hay otro Dios, no puedes servir a dos señores, solo a mí. La pregunta que tenés que responder es: ¿estoy dispuesto a reconocer que estoy adorando a más de un Dios? Si el afán está en tu vida, probablemente tengas algún que otro diosecito escondido en algún rincón de tu corazón, y el Señor te llama esta mañana a quitar eso de ahí y adorar al único Dios. Vimos ya 2 mandamientos hasta este punto que acompañan al mandamiento del regocijo del Señor, que es primeramente vivir en armonía. Sin eso ni soñemos con vivir en el gozo del Señor. Y segundo, quitar el afán de nuestra vida. Y cada uno de estos mandamientos tiene implicancias prácticas que cada uno de nosotros tiene que pensar: bueno, yo puedo aplicar este mandamiento así en mi vida. Pero hay por lo menos un mandamiento más en este pasaje que quiero mencionar, y es el versículo 1. Estén firmes en el Señor. Filipenses 4, versículo 1 dice: así que, hermanos míos, amados y queridos, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor, amados. Y termina con amados otra vez ahí. Para ahondar en este tema, quiero también mencionar otros pasajes que nos muestran de una manera muy gráfica qué significa vivir firme en el Señor. Quiero mencionar nada más, contar rápidamente Mateo 7, 24 en adelante, para no leer todo el pasaje. Mateo 7, 24 en adelante, el Señor Jesús explica cómo es el hombre necio y el sabio, y habla de 2 cimientos. Conocemos mucho esa historia. 2 cimientos. Un hombre construyó su casa sobre la roca y permaneció, dice, aún en las peores tormentas. El otro hombre construyó su casa sobre la arena, y cuando vinieron las tormentas, fue grande la ruina de ese hombre, su casa fue destruida. En pocas palabras, ¿cuáles son los 2 cimientos entre los cuales nosotros podemos elegir para construir una casa firme o una casa que sabemos que se va a caer? Son solamente 2 los cimientos: la obediencia o la desobediencia. No hay otros cimientos acá. ¿Obedecemos
o desobedecemos. O permanece la casa o se derrumba la casa. Esa es la gran diferencia que hay ahí. La pregunta a la cual tengo que responder yo con toda sinceridad es: ¿quiero vivir yo firme en el Señor? ¿Estoy dispuesto a esforzarme por trabajar para que mi casa permanezca firme o no? Entonces, si yo digo sí, yo quiero que mi casa sea firme, el cimiento que tengo que usar es la obediencia. Y decir la palabra obediencia es una palabra que engloba demasiadas cosas. Te pregunto, ¿cuántos mandamientos conoces de parte del Señor? 5, 10, 15, 20, 100, 200. ¿Cuántos conoces? De esos que conoces, por más que sea 1, 2 o 3, ¿cuántos estás obedeciendo? Si estás obedeciendo solamente uno de los 3 que sabes, estás en desobediencia, estás construyendo sobre la arena, tu casa se va a derrumbar. Si sabes 5 mandamientos, si estás obedeciendo 4, fuerza, se puede, hay que seguir adelante y obedecer todo lo que sabemos de parte del Señor para que esa casa permanezca sobre la roca. Pero pareciera que para muchos de nosotros, lastimosamente, nos gusta esperar a que la tormenta comience antes de fijarnos en cuál es el cimiento que elegimos. Pareciera que a muchos de nosotros los cielos nublados de tormenta no nos asustan. Vemos una sociedad caótica y no nos asustamos, seguimos construyendo ahí más o menos sobre la arena. Pareciera que nos gusta esperar a que el viento comience a soplar. Empieza a soplar ahí en tu vida, se empiece a abrir y a cerrar la persiana de tu casa, empieza a hacer puerta, pero no, tranquilo, estamos todavía sobre la arena, no pasa nada. Y no acudimos todavía al Señor. Empieza a caer agua, empieza a subir el agua en el piso, ya te llega al tobillo, pero no, la casa no se cae todavía, así que vamos a esperar todavía. No hace falta todavía humillarnos delante del Señor. Pareciera que a muchos de nosotros nos gusta que la casa empiece a tambalear, que nuestro matrimonio empiece a dar vueltas, que nuestros hijos ya no hablen con nosotros, que nuestras finanzas se desplomen o nuestra propia integridad esté completamente manchada antes de decir: yo necesito cambiar. Yo necesito comenzar a obedecer a mi Señor para permanecer firme, porque yo quiero que mi vida esté firme sobre la roca que es más alta que yo. Yo quiero que mi hogar esté cimentado en la roca que es más alta que yo, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de vida quiero? ¿Qué tipo de familia quiero? ¿Cómo está el clima en tu vida? ¿Cómo está el clima sobre tu casa? ¿Ya hay tormentas? Probablemente sí. ¿Ya empieza a gotear? ¿Ya empieza a soplar el viento? Seguramente que sí. ¿Cuánto vas a esperar antes de decir: yo voy a empezar ya ahora mismo a construir sobre la roca porque mi casa se puede caer? Vivir en el regocijo no es vivir en fiesta todo el día, en fiesta espiritual, estar todo el día en el culto, miles de estudios bíblicos. No, se trata de obedecer. De lo que yo sé, lo obedezco. Pregunto nuevamente: ¿hay gozo en tu vida? ¿Hay entusiasmo por vivir la vida de fe para el Señor? Si es que no hay ningún tipo de gozo, ningún tipo de entusiasmo por seguir adelante, por crecer, por compartir la fe, posiblemente estés construyendo tu casa sobre la arena. Y esa es una casa que se va a caer. Eso es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. El mandamiento en esta mañana, para ya ir terminando, es vivir en gozo. Regocíjense, alégrense. Y vimos que por lo menos 3 mandamientos más tenemos que tener presente para que yo pueda vivir en el gozo. Tengo que vivir en armonía con mi iglesia. Tengo que amar a mi iglesia. ¿Cuál era el segundo mandamiento? Quitar el afán de nuestras vidas. Tener un solo Dios. Un solo Dios que nos sostiene. El tercer mandamiento, estar firmes en el Señor. Esto es obediencia. De esta manera yo sé que cuando las tormentas lleguen, cuando los problemas lleguen, cuando la tragedia toque a la puerta de mi casa no va a caer, porque es el Señor quien me sostiene. Y no va a ser porque yo fui un experto constructor, sino porque el cimiento era Dios mismo. Por eso no va a caer.
¿Cómo estás con estos mandamientos? ¿Cómo estás con la armonía? ¿Cómo estás con el afán? ¿Qué tal está tu cimiento? ¿Hay gozo en tu vida? ¿Hay entusiasmo? Ahora, podría ser que haya alguien que diga acá, yo estoy haciendo todas esas cosas, lo mejor que puedo. Me estoy esforzando. Estoy tratando de vivir en armonía, de quitar el afán y obedecer a mi Señor. Pero aún así yo siento que el Señor está permitiendo pruebas demasiado duras para mí. Tragedias que van mucho más allá de mis fuerzas. Si esa es tu circunstancia, tu situación, tu experiencia, yo quiero que podamos leer todos juntos el Salmo 23. Les invito a abrir sus Biblias. Salmo 23. Y quiero fijarme en un versículo en particular. Salmo 23, desde el 1 dice así: Jehová es mi pastor, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hasta el versículo 3. Hasta ahí leemos. Y podríamos decir que es el tiempo en que sobre nuestra casa hay un lindo sol, hay una agradable brisa, todo está bien, excelente. El Señor nos da su bendición. Pero hay otras circunstancias en la vida que se escriben en el 4 y en el 5. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y este versículo es el que quiero resaltar. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Yo leo este versículo 5 y ¿saben qué me imagino? Me imagino a mí mismo sentado en una silla. Me imagino delante de mí una mesa larga, adornada y llena de banquetes. Y al otro lado de la mesa, mis angustiadores. Veo la enfermedad, veo la necesidad, veo los problemas familiares, veo la corrupción, veo mi propio pecado, veo mi debilidad. Y veo este pasaje y digo, ciertamente ahí están todos mis angustiadores, pero el Señor prepara una mesa llena de banquetes y la adereza, dice, en presencia, incluso en presencia de mis angustiadores. Y ahí recuerdo, yo tengo que regocijarme en el Señor. Y repito una vez más, regocijarse no es hacer fiesta todo el tiempo. Regocijarse es tener presente todas sus bendiciones. Y que yo, aunque esté en el valle de la sombra y de la muerte, Él me sostiene. Yo te quiero invitar ahora a que inclines tu cabeza un momento. Y esta mañana no quiero hacer ninguna oración en que pidamos perdón, sino una oración en la que le pidamos al Señor que nos sostenga, que nos pastoree, que nos levante, que nos permita vivir en el gozo de alguien que sabe que su Dios le está cuidando. Si ese es tu deseo, yo te invito a que ores conmigo. Padre y Dios, en esta mañana te doy gracias por tu palabra, porque ella me recuerda, Señor, que aún en valle de sombra y de muerte, aún en presencia de mis angustiadores, estás preparando un banquete para mí. Aún así me estás cuidando, me estás sosteniendo, y yo sé que estoy seguro en tus manos. Aunque la tragedia, aunque el dolor, aunque la enfermedad, aunque todo lo malo de esta tierra golpea mi puerta, yo sé que mi casa permanece firme, porque está fundada en la roca que es Cristo Jesús. Te pido que me des tu gozo,
y que me ayudes a vivir en armonía con mis hermanos. Que me ayudes a quitar el afán de mi vida y confiar en que me vas a proveer siempre para mis necesidades. Y me ayudes a vivir firme, siendo obediente a tu palabra. Te doy gracias por enseñarme y llamarme una vez más. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchos piensan, si estoy bien, entonces voy a ser de bendición a otros. Pero sepamos algo, no podemos llegar a decir, bueno, cuando estoy completamente tranquilo, ahí voy a comenzar a pensar en ser de bendición. El mismo hecho de recibir el llamado a ser de bendición va a quitarnos de nuestro lugar de comodidad. Entendamos esto.